y voy a empezar a grabar para que quede. Bueno, les comentaba en el correo que les mandé que acostumbro grabar las clases. Esas clases después las paso a YouTube y finalmente pongo el enlace en el programa Metix. Eso me parece que es bueno para dos propósitos. Para aquellos que no se puede conectar eh, por alguna razón, por ejemplo, por trabajo, por ejemplo, porque el ancho de la casa no es suficiente, porque se cayó la electricidad en la casa, por las 100 razones por las cuales uno no se puede estar sincrónicamente, puede luego ver asincrónicamente lo que pasó en la clase. Les decía también que, dijéramos, pues, aunque está esa facilidad y aunque intento subirla, digamos, regularmente, toma su tiempito grabar eso en YouTube y después subirlo a Metix. Aunque intento hacerlo regularmente, pues tiene un retraso de unos días. El otro beneficio de hacerlo de esa manera es que se puede repasar, se puede estudiar, se puede, este, digamos, a tratar de aclarar algún punto que hubiera quedado dudoso durante la clase sincrónica. Pero con completa sinceridad les digo, el derecho se estudia leyendo, no se estudia viendo. Ver, ver vídeos es una ayuda, pero no puede sustituir la lectura profunda, reposada, reiterada de texto, doctrina, de jurisprudencia. Entonces, de verdad que muy encarecidamente les sugiero, les pido que lean el material de lectura en la página, lean adicionalmente lo que puedan. Idealmente el material de lectura, pues así se aprovecha mejor si uno lo ha leído antes de la clase y uno llega con sus dudas. Si ustedes son capaces de poner en aprietos al profesor, este, bien, están haciendo muy bien. El profesor no se le caen prendas por reconocer que algún punto o algunos puntos o muchos puntos no los domina. Y lo que les prometo es que estudiaré con ustedes. Tengo más años recorridos, conozco el trillo, sé cómo ir, pero dijéramos todos tenemos que hacer el esfuerzo de caminar en ese sentido. Eh, las tecnologías METICS que nos pide la universidad, este programa de Zoom, eh, etcétera, también nos imponen unos cambios, unas modificaciones en materia de exámenes. Lo que hice en semestres anteriores, el segundo semestre del año pasado y el primer semestre del año pasado, es que hice una batería de preguntas, una batería bastante amplia de preguntas, y Metix tiene la funcionalidad de que puede aleatoriamente escoger dentro de esa batería de preguntas qué preguntas le corresponden a cada persona que está haciendo el examen. Eh, Les reconozco que estoy estudiando la materia de exámenes por medios virtuales, eh, pero mientras no tenga eh, alguna sugerencia mejor, haremos los exámenes de esa manera. Es decir, en Metix, una batería grande de preguntas. Esa batería grande de preguntas, el propio programa la escoge aleatoriamente y en qué orden le corresponde a cada examinando. Y bueno, parte de las ventajas que tiene es que incluso la calificación termina siendo conocida por el estudiante al darle clic en el último, al finalizar el examen. O sea, una de las dificultades históricas que tenía
este servidor era que se tardaba mucho en calificar los exámenes y eso pues queda completamente resuelto. Gracias, Fabián, por poner la cámara, mucho gusto. Creo que es el único que conozco de los que están en el curso, y gracias también a los otros alumnos y alumnas que han puesto su cámara para tratar de conocerlos un poquito mejor. ¿Qué más advertencias o comentarios tengo para esta primera clase del día de hoy? La universidad nos ha pedido a todos los profesores, me parece que seguramente ya lo han visto en las clases que tuvieron ayer y antier, los que han empezado antes a recibir clases esta semana. Decía, la universidad nos ha pedido, nos ha exigido que comentemos el reglamento de hostigamiento sexual o el reglamento contra el hostigamiento sexual. Voy a poner una presentación sobre este tema. A ver si soy capaz. ¿La ven bien? ¿La ven completa? Sí, señor. Ah, caray, no es la presentación que quería usar, perdón. ¿Nuevamente la ven bien, completa? Sí, profesor. Gracias. Espero que esto no sea aburrido porque lo hemos oído muchas veces. Intentaré que sea lo más razonable posible. Nuestro país tiene, y me parece que no solo es nuestro país, pero en nuestro país también hay un problema de acoso, de abuso, de hostigamiento, que tiene connotaciones sexuales. Estadísticamente es mucho más dirigido hacia mujeres que hacia hombres, pero hay también algún caso minoritario en que el hostigado o acosado es un varón. ¿Qué es hostigamiento sexual? Es una conducta de naturaleza sexual no deseada por quien la recibe. Y quizás podríamos decir es un problema mayormente cultural, no es un problema biológico, es un problema cultural. Porque la interacción sexual pertenece a la naturaleza humana. Pero no cualquier interacción sexual. Esa es una interacción que tiene que ver con la dignidad de la persona humana, que respeta la dignidad de la persona humana, que respeta la capacidad de autodeterminación de todos los intervinientes, y por tanto ese no de es lo que la convierte en repugnante para el acosado, el hostigado, la víctima de esa conducta de naturaleza sexual. Puede ser reiterada, puede ser esporádica, y se caracteriza, o sea, para que haya hostigamiento, porque tiene que provocar efectos perjudiciales. Decía que es un problema cultural porque vivimos en una sociedad que históricamente ha sido tolerante con esas conductas. Históricamente es una sociedad que no ve nada malo en los comentarios, en los silbidos, en los tocamientos, o aunque tal vez no sea correcto decir no ve nada malo, su rango de tolerancia, su rango de aceptación de ese tipo de conductas es excesivo.
Por tanto, la lucha contra el hostigamiento sexual, en primer lugar, es un tema cultural. Necesitamos cambiar nuestra cultura. Y cuando digo nuestra, quisiera hacer énfasis en que no es la conducta de los otros. No es yo estoy bien, los demás están mal, sino que es una conducta que, o una, perdón, una cultura que entre todos tenemos que ser capaces de cambiarla porque la consideramos inaceptable, porque la consideramos culturalmente inaceptable y la queremos cambiar para una cultura que sea más conforme con la dignidad del ser humano. No se trata, como quizás pasó en siglos anteriores, de ser puritanos. No se trata de convertir esos temas en temas tabú. Se trata de que el ejercicio de la sexualidad sea sano, sea conforme con la dignidad humana. ¿Cómo se manifiesta esa, esa conducta? Cuando se piden, pues dijéramos que tiene muchas manifestaciones, no es un campo unívoco. Un ejemplo que se pone en el material de, de la universidad sobre cuando se piden situaciones, perdón, favores sexuales en situaciones de empleo o de estudio que impliquen un trato preferencial o bien amenazas. Ese trato preferencial, dicen algunos autores, es equivalente a un soborno. Usted haga algo, dijéramos que no está bien, o algo que usted no quiere, y la soborno, venzo su resistencia por medio de un trato preferencial, por medio de promesas que no siempre se cumplen de un trato preferencial, o bien no es un trato preferencial, sino es la promesa de que no sucederá algo malo, algo perjudicial contra aquel que tolere ese favor que no quiere hacer. Esas amenazas y esas promesas pueden ser implícitas o pueden ser expresas. Normalmente, en una sociedad que empieza a reaccionar, como sucede en Costa Rica, empieza a reaccionar contra este tipo de conducta no deseada, las amenazas o las promesas migran de ser expresas a ser implícitas, pasan a ser más sutiles, por decirlo de alguna manera. No son menos reales, pero son quizás menos evidentes. Dice también el material de la universidad, se trata de actos que resultan hostiles, humillantes u ofensivos para quien los recibe. No es el coqueteo, no es la amistad con fines románticos. Es una conducta que termina siendo dañina para aquel que la recibe. Algunos de esos actos, dice también el sitio del CIEM, del Centro de Estudios de Investigación de la Mujer, eh, puede ser el uso de palabras o imágenes de naturaleza sexual, puede ser piropos o gestos sexualizados, puede ser acercamientos corporales o otras conductas físicas de naturaleza sexual, intentos de comunicación no deseados con contenido sexual o romántico realizados en forma insistente y reiterada. ¿De qué se trata? Se trata de un exceso del actor que intenta vencer una resistencia, intenta vencer
una voluntad contraria por un medio que termina siendo violento. Siempre el acoso sexual es de naturaleza violenta. Violenta la voluntad y por tanto violenta la dignidad de aquel que o de aquella que recibe esa conducta. Y antes de leer este material que la universidad le mandó a los docentes, yo me permití dudar, cuestionar. Los abogados somos muy necios en eso, no damos ninguna verdad por sabida, tenemos que cuestionarla, tenemos que eh, llegar a ella por nuestros propios medios. Me permití, decía, dudar de si una universidad que ahorita se convirtió en ciberuniversidad, cuando 5.000 de los 6.000 cursos que se dan en la universidad, es decir, todos aquellos que no son laboratorios y no tienen ese tipo de prácticas físicas, se están realizando por medios telemáticos, por Zoom. Me permití dudar cómo podía haber acoso virtual, si es que existe tal cosa. Y para mi sorpresa, pues resulta que la literatura sobre el acoso virtual es bastante grande, que sí hay acoso también por medios virtuales. Incluso hay todo un tema del ciberacoso, que aunque no solo es sexual, pues también tiene connotaciones sexuales. Tratando de ir a nuestra universidad, ¿cómo se combate esa conducta de acoso sexual? ¿En qué ámbitos se sanciona? La primera afirmación que hay que hacer es que dice el reglamento contra el hostigamiento sexual de la universidad que cualquiera que sea parte o esté vinculado a la comunidad universitaria puede denunciar, puede presentar una denuncia. Esto no solo se refiere a la comunidad docente, alumno, sino que se refiere también a los empleados y funcionarios de la universidad e incluso a los contratistas, al personal que llega a prestar algún tipo de servicio a la facultad, a hacer algún tipo de obra a la universidad, sin estar vinculado con un contrato laboral con la propia universidad. Las personas denunciadas, para que este reglamento sea aplicable, tienen que ser parte de la universidad, ya sea trabajando, ya sea estudiando en la universidad. En otras palabras, la universidad no es el recipiente de todas las denuncias de las conductas eh, inapropiadas, un término muy anglosajón, conducta inapropiada, para referirse al acoso sexual. De todas las conductas inapropiadas que existan, sino solo aquellas, o son susceptibles de ser denunciadas, aquellas en las que el denunciado trabaje o estudie en la universidad. Esto es, que sea parte de la comunidad universitaria. El denunciante puede ser cualquiera, el denunciado debe tener un vínculo de trabajo o de estudio con la universidad. Y además es importante que esa conducta tenga relación con algo sucedido en la universidad. Esto es, yo en principio no debería ser capaz, o mi denuncia seguramente no sería eficaz, si los hechos suceden fuera del ámbito académico. Allí habrá otras vías, otros cauces que no son el previsto en el reglamento. La universidad creó una defensoría contra el hostigamiento sexual en la Universidad de Costa Rica. Es un equipo de abogadas y psicólogas. El género en este caso me parece que es importante. Esas profesionales son del género femenino porque estadísticamente
la mayor parte de las personas acosadas son mujeres, que pueden evacuar dudas, pueden guiar, pueden prestar acompañamiento. Y en esa defensoría se atiende tanto a mujeres como a hombres que han vivido situaciones de hostigamiento, pero como ya he dicho varias veces, estadísticamente son mucho más las mujeres que los hombres quienes reciben ese acoso. ¿Dónde se puede denunciar? En la propia defensoría o directamente en la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual. Aquí está el teléfono de la comisión y más adelante aparece el teléfono de la defensoría. Los servicios que brindan son, eso los brinda la defensoría. La comisión institucional es el órgano encargado del trámite. La defensoría es el órgano encargado del asesoramiento o del acompañamiento, generalmente de ambos. ¿Cuánto tiempo hay para denunciar? 2 años a partir de sucedidos los hechos. Y si había una causa que impedía denunciar, los 2 años se cuentan a partir del cese de esa causa que impedía denunciar. Presentada la denuncia, ¿qué sucede? La comisión institucional nombra una comisión instructora, una comisión indagadora, una comisión que investiga los hechos, que escucha al denunciante, escucha al denunciado, escucha testigos si los hay, y emite una recomendación instructora. No sanciona. Quien sanciona es o el jefe, en el caso de los funcionarios de la universidad, o el decano o el director de la unidad docente, quien recibe los resultados de esa investigación y resuelve si la conducta es merecedora de sanción y aplica las sanciones. Ahora también, y esto es digamos, es una constante en los procesos, se han generalizado en todos los procesos, no solo de los procesos de los que estamos hablando, medidas cautelares o medidas de protección temporales. Esto es, si la denuncia tiene algún grado de credibilidad, o sea, si no es una denuncia manifiestamente improcedente, puede la comisión tomar alguna medida mientras se resuelve. No es un prejuzgar, sino es un asegurar que el procedimiento llegue a su correcto fin. Por ejemplo, puede cambiar el estudiante de grupo, puede reubicar al empleado universitario, puede hacer una permuta de cargo, puede también la comisión exigir directamente que la persona denunciada no se acerque y no perturbe al denunciante. En fin, esas medidas cautelares son medidas que no son números clausus, sino que son números apertus. ¿Esto qué quiere decir? Que depende de las circunstancias y que la comisión tiene una potestad, esto es un poder, un derecho, un poder y una obligación de ejercer ese poder. Con esos 3 verbos se identifica la potestad administrativa. Tiene, decía, la potestad de poner medidas cautelares o medidas de protección temporales. Una pregunta que surge casi inmediatamente en aquellos que están pensando en presentar una denuncia es, y bueno, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar si el procedimiento no llega a una sanción? ¿Qué va a pasar si el procedimiento, o qué va a pasar durante el procedimiento? Si va a haber represalias, si va a haber alguna consecuencia negativa contra aquel que denuncia.
Pues el reglamento lo prohíbe expresamente. Las represalias contra el denunciante, las represalias contra él o la testigo. Podría uno decir, bueno, pero esa prohibición del reglamento es papel mojado. Finalmente, pues el que esté prohibido no quiere decir que no suceda en la práctica. Pues la comisión se toma esos temas muy en serio y también su potestad de poner medidas cautelares se refiere a evitar ese tipo de represalias o conductas negativas. ¿Dónde está la Defensoría contra el hostigamiento sexual? Está en el Centro de Investigación y Estudios de la Mujer. Está a 400 metros oeste de la Facultad de Derecho en Barrio Adentro. Ese es el número de teléfono y esa es el correo electrónico. Pues en el poquísimo tiempo que tenemos no nos da la oportunidad de revisar exhaustivamente la normativa, que yo diría que principalmente hay dos normativas. La ley de hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia, que es una ley de sus añitos, tiene 26 años, y que ha sufrido varias reformas, ha sufrido 4 reformas, si no recuerdo mal. En ese enlace del Sistema Costarricense de Información Jurídica de la Procuraduría lo pueden acceder. Me parece que es oportuno leerlo, me parece que no solo por cultura general, sino por ese cambio cultural que queremos hacer, me parece que es una norma que deberíamos todos conocer. Y el reglamento de la Universidad de Costa Rica contra el hostigamiento sexual, cuyo texto refundido se aprobó por el Consejo Universitario el 25 de agosto del 2020, es decir, no tenemos ni siquiera un año de que se aprobó ese texto. Está también en este sitio web, sitio web del Consejo Universitario. Es bueno leerlo, es bueno, no solo es por saber a qué atenerse, por decirlo de alguna manera, sino también porque me parece que todos en la comunidad universitaria debemos ser agentes de cambio cultural. También nos pide la Vicerrectoría de Docencia que hagamos que veamos de ser posible este video. Me dicen por favor si soy capaz de ponerlo. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Vamos a escuchar. Caramba, dura 18 minutos, pero me parece. Hola a todos y todas. Mi nombre es Amanda Mesé. Yo soy psicóloga. Formo parte del proyecto social sexual. Mi compañera María Fernanda Valverde es abogada. Ella también forma parte del proyecto Cero Tolerancia al hostigamiento sexual y además es abogada en la Defensoría. Nosotras vamos hoy a contarles sobre la reforma integral al reglamento de la Universidad de Costa Rica contra el hostigamiento sexual. Para poder hacer un uso correcto del reglamento, es importante entender qué es el sexual. Y para esto vamos a hablar de algunas características que lo definen. La primera es que es una conducta de naturaleza sexual o romántica, es decir, que apela implícita o explícitamente al cuerpo, a la privacidad, a la intimidad de las personas. La segunda es que es una conducta indeseada, por así decir. Entonces, estamos hablando de consentimiento. No importa qué es lo que se dice, no importa qué es lo que se hace o qué motivó a hacerlo o decirlo. Si es una conducta de naturaleza sexual,
sexual o romántica indeseada por quien la recibe es hostigamiento sexual. También provoca efectos perjudiciales en las personas que la reciben. Y para poner la denuncia, esta conducta puede haber sido reiterada o puede haber ocurrido una sola vez y esta fue grave. Dentro de las manifestaciones del hostigamiento sexual podríamos mencionar el uso de palabras o imágenes de naturaleza sexual escritas o remitidas mediante cualquier medio físico o digital que resulten hostiles, humillantes o ofensivas para quien las reciba, así como piropos, palabras obscenas, sonidos, símbolos. Se puede hablar también de los acercamientos o intentos de comunicación no deseada con contenido sexual romántico realizados de forma insistente y reiterada. Y las que comúnmente tenemos más claras, las manifestaciones que hacen referencia a los acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual indeseada y ofensiva para quienes lo reciben. ¿A quiénes aplica el reglamento? El reglamento aplica a toda la comunidad universitaria, es decir, personal docente, administrativo y la población estudiantil. Además, esta reforma ahora incluye a quienes poseen relaciones contractuales no laborales con la universidad, es decir, servicios profesionales, subcontratación, convenios o intercambios. Es importante también, gracias Amanda, recalcar que este reglamento es obligatorio, es decir, que no se puede aplicar ningún otro procedimiento diferente a este reglamento. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Cuando las autoridades que tienen conocimiento de algún hostigamiento sexual intentan hacer una conciliación. Esto es prohibido por la universidad y, como dice la diapositiva, se debe aplicar un procedimiento disciplinario a la persona que intenta realizar un procedimiento como este. Después el reglamento nos habla de diferentes instancias que hay en la universidad en relación con el hostigamiento sexual. La primera es la comisión institucional, que está integrada por miembros de la comunidad universitaria también, y dentro de la comisión institucional se van a nombrar 3 personas que van a conformar la comisión instructora para cada caso. Esas 3 personas, en todos los casos, deben ser personas que no tengan ninguna relación con la persona denunciada o la persona denunciante, porque son quienes van a gestionar el caso. En ningún caso tampoco deben ser personas conocidas por ninguna de las 2 partes, amigos, amigas, compañeros de trabajo ni similares. Esta comisión lo que va a hacer es recibir las denuncias que se remiten a la comisión, debe notificar y llevar a cabo todo el proceso de investigación y finalmente va a emitir y enviar un informe instruido, debidamente fundamentado, y debe recomendar también cuáles son las acciones que se deben tomar para el caso. La segunda instancia que menciona el reglamento es la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual, que, como les comento Amanda, es donde trabajo yo. En este caso somos 2 abogadas y 2 psicólogas que tenemos formación especializada en género y en violencia contra la mujer y hostigamiento sexual. En este caso, nuestras tareas es específicamente realizar intervenciones interdisciplinarias. Aquí que quede clara cuál es la diferencia con la comisión. Nosotras en la Defensoría, nuestro trabajo es acompañar tanto en la parte psicológica como en la parte legal a la persona denunciante, ¿verdad? Entonces, la comisión es, por decirlo así, de alguna manera una instancia neutral, mientras que nosotros estamos ocupados en todos los casos a favor de la persona que denuncia. Después el reglamento nos habla de las garantías procesales, igual que en todos los procedimientos debe haber el principio general del debido proceso, de la proporcionalidad, está la libertad probatoria, está la confidencialidad, que es uno de los principios más importantes porque indica que todas las personas que tengan cualquier contacto con la información del caso, es decir, con los nombres de las personas involucradas, con los hechos que sucedieron, deben mantener esa confidencialidad. Eso es desde las partes hasta las personas administrativas, los testigos, los abogados, la comisión, etc. Después nos habla el principio pro víctima, que muy a grandes rasgos lo que indica es que en los casos de hostigamiento sexual, el dicho de la víctima tiene más peso que en otros procesos administrativos. Se toma en cuenta lo que está diciendo la víctima en relación con lo que llamamos pruebas indiciarias, para determinar si lo que está diciendo la víctima es cierto o no. ¿Por qué se da este principio? Porque muy en principio
la naturaleza del hostigamiento sexual tiene que ver con que se da en espacios donde no hay prueba directa, es decir, donde no hay testigos, donde no hay fotografías, donde no hay videos, donde no hay otros medios de prueba que nos permitan decir con certeza lo que sucedió. Entonces se utiliza el principio pro-víctima para que el dicho de la víctima sea una prueba en sí mismo y pueda tener otras pruebas, como les dije, llamamos indiciarios, que nos pueden decir que lo que está diciendo es cierto o no. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esas pruebas indiciarias? Los testigos indirectos, que son las personas que la víctima le contó, por ejemplo, lo que pasó, o bien que vieron un cambio en la actitud de la víctima, hostigamiento sexual, por ejemplo, de ir a clases, que ya no quería ir a clases, o más bien que se metía demasiado en los estudios, que dejó de salir con sus compañeros, etcétera. Ese tipo de cosas las puede haber visto en testigo indirecto. Después nos habla de la precisión de conciliación, que ya se lo mencioné antes, ¿verdad? En la universidad está completamente prohibida la conciliación en todos los casos relacionados con hostigamiento sexual, porque siempre va a haber una diferencia de poder. Para que haya una conciliación es necesario que las dos partes estén en igualdad de condiciones. Y en un caso de hostigamiento sexual esto nunca se va a dar. Finalmente está el principio de protección, que es el que indica que las personas denunciantes y también sus testigos no pueden sufrir ningún perjuicio por haber denunciado o haber sido parte del proceso. Después vamos con esta parte del deber de reportar, que esto es nuevo, es una de las que se hizo el reglamento, y que lo que nos indica es que toda persona funcionaria, vean que dice funcionario docente, no estudiante, de la Universidad de Costa Rica está obligada a reportar a la comisión cualquier caso de hostigamiento sexual del que se haya enterado. Aquí es importante resaltar la primera parte de la diapositiva, que dice, salvo voluntad expresa de la presunta víctima. Es decir, si yo soy docente y una víctima o una presunta víctima se me acerca a contarme que tuvo un episodio de hostigamiento sexual, pero que no quiere denunciar, en ese caso el deber de reportar no existe para mí. Pero si la víctima no me dijo nada, yo estoy obligada como funcionaria de la Universidad de Costa Rica a indicar y a reportar ante la comisión institucional lo que conozco. También tengo que dar todas las pruebas que tenga yo en mi poder y en caso de poder hacerlo, también es necesario que yo remita a la víctima o a la posible víctima a la comisión para que pueda hacer la denuncia correspondiente. Después el reglamento nos habla de las medidas cautelares y de protección. En este caso, bueno, pueden leerlas en la diapositiva. Lo que pueden notar es que la diferencia entre una y otra es que las medidas cautelares se ponen sobre la persona denunciada y las medidas de protección sobre la persona que denuncia. Por ejemplo, yo como denunciante puedo solicitar como medida cautelar que la persona que yo estoy denunciando se abstenga de perturbarme, que no interfiera en el uso de mis instrumentos de trabajo, yo soy trabajadora de la UCR. Puedo solicitar que se le reubique, muy excepcionalmente puedo solicitar que se le separe de su cargo, o bien si la persona que me está acosando es un estudiante o una estudiante, puedo solicitar que se le reubique de nuestro grupo. Al contrario, en las medidas de protección yo puedo solicitar sobre mí mismo denunciante se me reubique en otro grupo si no me siento segura en el grupo que estoy. Puedo solicitar una permuta de mi cargo o una reubicación en caso de que yo sea funcionaria de la universidad. Y como ven, es una lista abierta, dice cualquier otra medida de protección, ¿verdad? Porque todos los casos son diferentes y todas las personas denunciantes necesitan medidas diferentes para sentirse seguras durante el proceso. Este es el mapa del procedimiento. Como ven, inicia solamente cuando hay denuncia. Muchas veces nos dicen que hay personas que han sido denunciadas muchas veces, que no sucede nada, que no les hacen nada, pero el problema es que el procedimiento no empieza formalmente hasta que haya una denuncia firmada por la persona víctima en la comisión. Entonces, si tenemos denuncias en Facebook, si tenemos denuncias en las paredes, tenemos, ¿verdad?, diferentes formas que se hacen para denunciar, eso no inicia procedimientos oficiales en la universidad. Solamente cuando hay una denuncia firmada en la comisión, comienza el procedimiento. Como dice ahí, la denuncia se hace en la comisión, puede ser presencial o puede ser por correo. En el nuevo reglamento se indica que también la podemos tomar nosotras en la defensoría. Y también las personas que van a diferentes sedes y recintos de la universidad pueden solicitar que una persona de la comisión les tome la denuncia en su lugar de estudio o trabajo.
Inmediatamente después de que se hace la denuncia, lo primero que se hace es que se conforma la comisión instructora, que es la que va a ver el caso concreto. Esa comisión tiene que resolver primero las medidas cautelares y de protección. Por supuesto, si yo soy denunciante y estoy pidiendo que me cambien de grupo, porque no quiero estar con el profesor o la profesora o el estudiante que me está acosando, eso es lo primero que se debe resolver. Y una vez que esto está, se hace el auto de traslado de denuncia, que eso lo que significa es que se le avisa a la persona denunciada que está siendo denunciada, la razón por la que está siendo denunciada y se le da un plazo para que conteste. Una vez que la persona contesta, se van a hacer las audiencias, que es donde se recibe la declaración de las dos partes. En estos casos, las partes pueden llevar sus abogadas, pueden llevar una persona profesional en psicología también, y ambas partes tienen derecho a preguntarse entre sí, y también la instructora tiene derecho a preguntar a las dos partes si hay algo que no ha quedado claro. En una segunda audiencia se hace exactamente lo mismo, pero con los testigos o las personas que van de testigos, si es que está en el caso. ¿Verdad? Puede ser que no haya, pero sí hay una segunda audiencia con esta persona. Cuando ya está evacuada toda la prueba, entonces la comisión instructora tiene que elaborar un informe en el que va a decir si hubo o no hubo hostigamiento sexual, y en caso de decir que sí hubo hostigamiento sexual, tiene que indicar si la falta que se cometió fue leve, grave o muy grave. El informe se le hace llegar inmediatamente al jerarca superior de la persona que fue denunciada, que es el que debe hacer una resolución fundamentada poniendo el informe en práctica, ¿verdad? El último paso de esto es la apelación, que se hace directamente ante rectoría en caso de que alguna de las dos partes no esté de acuerdo con el resultado final del procedimiento. Después también están en el reglamento los criterios para valorar las faltas, ¿verdad? Que es para determinar o para que la comisión determine si la falta que se cometió fue leve, grave o muy grave. En este caso, la comisión lo que debe tomar en cuenta es, por supuesto, que el caso concreto, ¿verdad? No va a ser la misma sanción o la misma falta que se dé, por ejemplo, para un gesto sexualizado, digamos, o un comentario sexualizado, que para una violación, ¿verdad? Entonces, obviamente se va a tomar en cuenta el hecho propiamente, pero además se hace una lista en el reglamento de posibles causas o situaciones que pueden agravar esa falta. ¿Cuáles son algunos ejemplos? La posición de jerarquía, es decir, si había una jerarquía entre la persona que acosó sexualmente a la otra persona, ¿verdad? Si hubo un abuso en la relación de poder que tenían, por ejemplo, si era un profesor y si hay reincidencia, es decir, si ya esta es la segunda, tercera vez que la persona comete la misma falta, si hubo amenazas, entre otras, ustedes pueden encontrar la lista completamente. Esta parte de acá es uno de los cambios más grandes que se hizo en este nuevo reglamento, en esta reforma, que es la parte de las faltas, ¿verdad? Aquí ustedes pueden leerlo. En el caso de que la persona denunciada sea docente o administrativo, la falta leve va a ser una amonestación al expediente o se le hace una suspensión sin goce de salario por hasta 15 días hábiles. Si es una falta grave, la suspensión es entre 15 días y 6 meses calendario. Y si es una falta muy grave, se hace un despido inmediato sin responsabilidad patronal y no se le recontrata a la persona por 10 años. En el caso de la población estudiantil, la falta leve es una amonestación escrita con copia del expediente con una suspensión de hasta 15 días lectivos. Si es una falta grave, la suspensión es de entre 15 días y 6 meses calendarios. Si es una falta muy grave, es una suspensión de entre 6 meses y 6 años calendarios. Para las personas contratadas por servicios profesionales, en la falta leve se hace una advertencia por escrito y una sanción económica del 5% del monto total que se le iba a pagar por la contratación. En la falta grave se termina el contrato de inmediato y se elimina a la persona del registro de oferentes por hasta 5 años. Y en la falta muy grave, por supuesto, se termina también el contrato, pero se le elimina a la persona del registro de oferentes por 10 años. Es decir, la universidad no puede contratarlo de nuevo por 10 años. Finalmente está la parte de las personas cubiertas por acuerdos y convenios. En este caso, la falta leve es una advertencia por escrito y se le envía una copia a la institución que está representando. La falta grave es una separación temporal de la persona en la actividad que está participando, de 15 días a 6 meses.
Y en la falta muy grave también se separa a la persona, pero en este caso de manera definitiva de la actividad que está realizando y se comunica también a la instancia que está suscribiendo el acuerdo o convenio. Aquí es importante también, que no está en la presentación, el tiempo que se tiene para denunciar, que el reglamento anterior decía que era de 2 años a partir del último hecho de hostigamiento sexual o de que cesó la causa por la que yo no podía denunciar. Por ejemplo, si yo soy estudiante de un profesor que me está acosando y a mí me da miedo denunciar, entonces hasta que no se hace él de ser mi profesor, no empiezan a correr los 2 años. En el reglamento nuevo dice el plazo de ley. ¿Por qué? Porque la ley ahorita dice todavía 2 años, pero hay varias iniciativas de la Asamblea Legislativa para aumentar ese plazo. Entonces, si la ley o si alguna de esas iniciativas funciona y el plazo de ley se alarga, el del reglamento se va a alargar también inmediatamente. Para cerrar, queremos recordarles que la Universidad de Costa Rica tiene un compromiso claro con la prevención de los hostigamientos sexuales en particular y con la construcción de una cultura universitaria libre de violencia en general. El reglamento es una herramienta central con la que contamos para acabar con la impunidad, y la información que ustedes tengan sobre el tema es crucial para lograr estos objetivos y así juntos construir una universidad segura para toda la comunidad universitaria. Nosotras les invitamos a divulgar la información, a acompañar y escuchar a quienes estén pasando o hayan pasado por una situación de hostigamiento sexual y, por supuesto, les invitamos a acercarse a la Defensoría para recibir el acompañamiento y la información pertinente. El correo de la Defensoría es defensoriahs@ucr.cr. Muchas gracias por habernos escuchado este rato y esperamos que la información haya sido muy útil para todos ustedes. Muchas más quería recordarles que también ahora tenemos página en Instagram por si quieren seguirnos por ahí. Nos pueden buscar como UCR Libre de Acoso Sexual y esa también es una línea directa, siempre hay alguna compañera pendiente en caso de que quieran hacer las preguntas por eso. Entonces, muchas gracias y estamos a su disposición. Bueno, me parece que a nivel de introducción del tema, creo que tenemos suficiente por hoy. Y vamos a pasar ya al contenido. Si soy capaz de cambiar de pantalla, vamos a pasar al contenido de nuestra clase. Bueno, ¿alcanzan a ver la pantalla de mediación virtual? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Como les decía en la carta que les mandé, en el email que les mandé, los inscribí en el curso, de acuerdo con lo que me decía matrícula la semana pasada. Si hay alguien que lo inscribí indebidamente, pues nada más se desinscribe y me avisa. Si alguien que omití inscribir, por ejemplo, aquellos que se inscribieron por inclusión, por favor,
háganmelo saber, ya sea para que yo lo inscriba o se autoinscribe en Metix. Lo que aparece en Metix es básicamente lo que sucedió en el segundo semestre del año pasado, es decir, una de las clases que están ahí grabadas, estos son archivos de YouTube, están las presentaciones que utilicé, están lecturas que utilicé o que utilizaron los alumnos en este curso, están incluso los exámenes que tuve el año pasado. Por ejemplo, este es el segundo examen parcial y incluía de las lecciones 5 a 12 del programa del curso. Para este semestre que inicia esta semana, quisiera hacer algunas novedades. La primera es que cambió el programa del curso. El curso ya no es el mismo que el del semestre pasado. Y eso quiere decir que algunos temas y algunas fechas van a cambiar. Lo que hice fue, el curso que tenía grabado el año pasado, lo puse este año y he ido modificando poquito a poco algunas lecciones, algunas semanas. La idea es ir haciéndolo cada semana nueva, lo actualizamos. Decía que hay algunos temas que cambiaron en el programa del curso. El curso de este año es más corto que el de el año pasado. Esto fue una decisión de la Cátedra de Derecho Financiero y Tributario, que si me permiten voy a hacer una pequeña explicación de por qué se hicieron esos cambios. Hace algunos años se aprobó un cambio en la estructura curricular de la facultad. Y por tanto, lo que antes era un curso de Derecho Tributario obligatorio para todo el mundo y 3 cursos de énfasis de Derecho Tributario, esa estructura de 4 cursos, 1 obligatorio y 3 de énfasis, se aprobó que iban a ser 2 cursos que no solo iba a ser tributario, sino Derecho Financiero y Tributario, 2 cursos semestrales. Y lo que antes era énfasis se traslapa, se propone que no sea parte de la estructura de la licenciatura, sino de un eventual posgrado a quienes tengan interés en esa materia. Entonces, el primer cambio es de 4 a 2. El segundo cambio es no solo tributario, sino financiero y tributario. Y la facultad me pidió que hiciera el programa de Financiero y Tributario 1 y de Financiero y Tributario 2. Así lo hice, lo propuse a la facultad y entiendo que la facultad lo aprobó. No obstante, como todavía hay un traslape de tiempo en el cual los programas anteriores o la estructura curricular anterior sigue en vigor, la cátedra decidió el año pasado comprimir ese Derecho Financiero y Tributario 1 y 2 en el programa que era obligatorio. Es decir, comprimir 2 semestres en uno. Y esa es la razón por la cual el programa del curso del año pasado era realmente sobrecargado. O sea, tenía muchos temas, tenía demasiada materia que leer, que estudiar. Ya de por sí es una materia que exige mucha lectura, pero era excesiva en relación con lo que es normal o habitual en la universidad. Por tanto, para este primer semestre del año 2021, la Cátedra de Derecho Tributario, contra el criterio que yo había tenido el año pasado, no quiere decir que lo tuviera este año, contra el criterio que había tenido el año pasado, decidió hacer un programa más humano, podríamos decir, que fuera más acorde con el número de horas disponibles. Ese programa nuevo es el que aparece aquí en la
digamos, en la semana 0 o en la descripción del curso que aparece en METIS. Es el nuevo programa aprobado propuesto por la cátedra y aprobado por docencia de la Facultad de Derecho. Ese programa, pues, es distinto que el del año pasado y es distinto del resto de lo que sigue en estas semanas. O mejor dicho, no es que sea distinto, está más resumido. Tiene básicamente la misma estructura, pero hay cosas que ya no se estudian con la profundidad con la que se estudiaban el año pasado, se intentaban estudiar, porque la verdad sea dicha, normalmente no se logra. Esa estructura de derecho financiero y tributario comienza con explicar qué quiere decir financiero en este contexto. Financiero quiere decir finanzas públicas, no se refiere a finanzas privadas. Esto es derecho financiero y tributario, que es el título de esta materia en las universidades europeas de derecho continental, en Francia, España, Italia, incluso en Alemania, y en las universidades iberoamericanas, quizás con la excepción de México, siempre se utiliza esa expresión financiero y tributario. Y se refiere a las finanzas públicas, no se refiere a derecho bursátil, no se refiere a seguros, no se refiere a bancos, no se refiere a esa nueva campo de las finanzas que son las finanzas electrónicas. Se refiere a finanzas públicas. Y podríamos decir, financiero es el género, mientras que tributario es la especie. Esto es, derecho financiero en este contexto incluye tanto el lado de los ingresos del ente público, que vienen mayormente por el lado de los tributos, no solo, pero también los egresos, el presupuesto, la forma de convertir esos ingresos en bienes y servicios para la sociedad por parte del ente público. Decía el profesor Horacio Corti, un amigo de la Universidad de Buenos Aires, que financiero y tributario es un pleonasmo. En financiero está incluido tributario. Es como decir derecho civil y de obligaciones. Las obligaciones forman parte del derecho civil. Pero a pesar de que tiene razón el profesor Corti, es la expresión que se utiliza en la mayoría de los libros de esta materia y la que se utiliza, consagrada por el uso, en los programas de la mayoría de facultades de derecho. De tal manera que la Comisión de Derecho Tributario propuso que la cátedra fuera de Derecho Financiero y Tributario, que el curso fuera de Derecho Financiero y Tributario, y esto fue aprobado por la universidad, por la Asamblea de Facultad. De tal manera que, aunque cuando ustedes se inscriben, probablemente se inscribieron en el curso de Derecho Tributario 1 de 4013, se encuentran con que el curso oficialmente se llama Financiero y Tributario. Y este pues es el primer grupo de ese curso de Derecho Financiero y Tributario. El programa tiene una bibliografía que está expuesta de dos maneras. En primer lugar, se pone una lista de manuales de derecho financiero y tributario, algunos de los más conocidos y de los más accesibles en Costa Rica. Varios de esos manuales están en la biblioteca de la universidad, algunos porque yo los he regalado y otros porque
biblioteca los adquirió. Y también hay otro material que no tiene carácter general, que no tiene carácter de introducción al derecho financiero y tributario, sino que se refieren a algún aspecto, alguno de los temas que se contemplan en el programa. Por ejemplo, recuerdo ahora para el tema de principios constitucionales, el libro del doctor Gonzalo Fajardo, para este tema, principios constitucionales, el libro del doctor Gonzalo Fajardo sobre la jurisprudencia de nuestra sala constitucional en materia tributaria. El derecho financiero y tributario alude a los dos pulmones por los que respira esta materia, es decir, el pulmón de los ingresos y el pulmón de los gastos. Tributario es parte de los ingresos. Hay otros ingresos que no son tributarios, por ejemplo, los ingresos patrimoniales. Y por el lado de los gastos, todos los gastos tienen que estar en el presupuesto. Hay un principio de universalidad presupuestaria. Y además aquí interesa saber que el pulmón financiero y el pulmón o presupuestario y el pulmón tributario no son independientes, forman parte de la misma realidad. Están iluminados por los mismos principios. Y es más, algunos principios no se cumplen plenamente en uno, sino que se cumplen por el otro pulmón. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una conexión entre los ingresos y los gastos. No puede haber esa desconexión porque en el momento en que la haya, se pierde toda la razón de ser de esta rama del derecho. Entonces, la primera indicación, la primera sugerencia para quienes empiezan a estudiar Derecho Financiero y Tributario es que aunque nuestro curso se enfoca principalmente en el pulmón tributario, siempre tengan presente el bosque, no solo el árbol que estamos estudiando, tengan presente la finalidad del derecho financiero y tributario, que no es otra que dar cumplimiento al Estado de Derecho. Hay que tomar en cuenta todo, aunque nuestro curso, por razones de espacio, de tiempo, se refiera principalmente al área tributaria. O sea, ustedes van a ver un porcentaje mucho más alto del lado tributario que del lado presupuestario. El lado presupuestario apenas se introduce, apenas se menciona en las primeras clases, y después pasamos abruptamente al lado tributario. Y aunque eso es así, quisiera pedirles que tengan en la cabeza siempre el esquema de que esto es un todo, de que esto forma parte de un sistema, de que si se divide es solo para propósitos de análisis. Análisis quiere decir, lisis en griego quiere decir dividir para entender. Para análisis separamos, pero la verdad es que hay que tener presente el todo para poder entenderlo a cabalidad. Hecha esta advertencia, quisiera proponerles lo siguiente. Están previstas clases de clase. Empezar a las 7 y acabar a las 10:50. O a las 9:50. Ahorita se me olvida. Casi 3 horas de clase. Eso es absolutamente antipedagógico. O sea, eso es pésimo para los alumnos, es pésimo para el profesor, es pésimo para la materia, es pésimo para la facultad. No tiene sentido. Y por tanto, yo quería proponerles varias cositas. Una de ellas es que voy a tratar de esforzarme de que haya elementos de corte, por decirlo de alguna manera, en la clase. Es decir, que hagamos un ejercicio, que estudiemos un caso, que
entiendo, yo no lo sé usar, pero entiendo que la herramienta de Zoom que estamos utilizando permite, por ejemplo, hacer grupos y que cada grupo estudie, dijéramos, un pequeño caso. Y eso rompe la monotonía, rompe que sea el profesor el que esté hablando, y de alguna manera convierte esto en un poquito más participativo. Junto con eso, quiero invitar a algunos otros profesores de la facultad a que den algún punto puntual, valga la redundancia, de nuestro programa. O sea, por ejemplo, a la profesora Karen Villalobos quiero pedirle que nos colabore con el tema de derecho sancionatorio. Al profesor Diego Salto quiero pedirle que nos ayude con el tema de derechos del contribuyente. Quiero hacerlo de esa manera. La segunda cosa que quería pedirles, si ustedes están de acuerdo, es que hagamos al menos una pausa, dijéramos una hora y media después de haber iniciado la primera clase, que hagamos una pausa de unos 10 minutos, bueno, no sé, para tomarse un café, los que se levantan tarde, para hacer unas sentadillas o unos ejercicios, y así nos despejamos todos. Quisiera proponerles, pues, que hagamos esa pausa en este momento, también para que el profesor pueda tomar de ahí. Entonces, si les parece, vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos dentro de 10 minutos. Recreo, dentro de 10 minutos nos vemos. Son las 8:12, a las 8:22, 8:23 minutos nos vemos. Perfecto, profe, gracias.